¿Qué tal, señores? Muy buenas noches, bienvenidos a la tertulia de la 8. Ya saben que vamos a hablar de muchos temas de actualidad, noticias de la última semana, que lo vamos a hacer con nuestros tertulianos. Y comienzo ya a presentarles a los tres tertulianos que nos acompañan esta noche. En primer lugar, es un placer tener aquí con nosotros a Gonzalo Ibáñez. Muy buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bien. ¿Bien también? A pasar un rato agradable aquí con Pues vosotros. es de lo que se trata y hablar de la actualidad. Está con nosotros también Jesús Mateo Pinilla. Muy buenas noches. Buenas noches. Que me dejaba a mí, bueno, me ha arrancado una sonrisa. A mí me gustaría que lo compartan también con todos ustedes. Una historia que ocurrió con su abuela. Es que he venido, verás, la historia es así. Yo he venido muy pronto hoy. Y entonces, como he venido muy pronto, pues me he sentado aquí con el teléfono anotando cosas y tal. Y no he encendido la luz ni nada. Y una de tus compañeras periodistas se ha asustado. Y decía yo que es que yo soy muy inmovilista y no hago cosas como mi padre tampoco las hacía. Les contaba, digo, fíjate si es inmovilista que se fue con mi abuela en un 2 caballos, entonces era, hasta Alicante, y por no cambiar la calefacción no la cambió, era verano, y se fue con 40 grados y llegó mi abuela medio muerta hasta Alicante. Se fue en verano hasta Alicante con la calefacción puesta. Con la calefacción puesta, sí, sí, sí. Llegó mía. la pobre mujer que no, estuvo 5 días reponiéndose. Pobre mujer. Bueno, pues una anécdota más. Jesús, bienvenido. A Solo está Tello Mañoco, bienvenido usted también. Aquí estamos. ¿Qué ha parecido la historia de Jesús? Pues cosas del compañero. Pobre abuela de Gonzalo. El problema es de ser conservador, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues Por ahí, bienvenidos por ahí. a los Por ahí tres. vamos. Les decía que vamos a hablar de muchos temas de actualidad y algunos de los más destacados son estos. Esta semana conocíamos una de las encuestas más fiables, la del CIS. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Partido Popular, con un 29,1%, ocupa el primer puesto en estimación de voto, casi 4 puntos por encima que el PSOE. Las dos suben en apoyos, igual que Ciudadanos, que se confirma como la tercera fuerza política. Por contra, Podemos pierde porcentaje y se queda por debajo del 11%. Podemos, yo creo que cada vez va más abajo. ¿Y Ciudadanos, usted le ve posibilidades de subir y gobernar? Hombre, como quedar primero no. Que suba algo, pues puede ser que sí. ¿Que sea llave de gobierno o algo? Pues también sí. Pero vamos, digo yo que esto cambiará. Saldrá alguna fuerza política de gente joven como vosotros, que esto pues pueda cambiar un ratillo. El PP creo que va a ganar porque tiene de momento 4 o 5 puntos sobre el PSOE, que está en segundo lugar. Y Podemos está desinflando. Los sindicatos educativos se niegan a que los profesores cobren en función de los resultados académicos de sus alumnos. La propuesta del filósofo José Antonio Marina es una de las que negociará el Ministerio en un pacto de Estado por la educación. Eso es muy difícil de valorar, porque ¿cómo valoramos que un profesor es bueno o malo? ¿Por las notas que sacan los alumnos? Y si te tocan malos alumnos, vamos, malos no, que no quieran trabajar o no quieran estudiar, no vas a cobrar. Eso es muy difícil de valorar. Hay profesores que se tumban a la Bartola y no hacen nada. Pues sí, que lo veo bien, desde luego. La Asociación Palentina de Apoyo a Víctimas de Acoso ha recibido en los últimos meses 62 casos de personas que han sufrido una persecución sistemática en el ámbito laboral y escolar. El 70% de los acosadores es reincidente y el 80% de las empresas conoce la situación. Yo creo que se debe de tomar medidas. Sí que he conocido casos, pero medidas desde la escuela. Desde ahí directamente, que muchas veces se van pasando la bola unos a otros y hay niños que de verdad que lo pasan muy mal en el colegio y esto se tenía, vamos, que cortar de raíz. Ir a trabajar y trabajar en malas condiciones es un trauma y es una cosa que no se puede consentir. Pues comenzamos. Quiero que vean esta imagen. Es el momento de su proclamación. El alcalde de Palencia, el popular Alfonso Polanco, elegido por unanimidad, nuevo presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias para un mandato de 4 años. Sustituye en el cargo al actual presidente de la Diputación de Segovia. Bueno, pues esperado era ese nombramiento. Se abre ahora una nueva etapa en esa Federación de Municipios y Provincias con Alfonso Polanco al frente. Lo hace en un momento especialmente delicado cuando muchos alcaldes se cuestionan el futuro de sus municipios. Por eso, en su discurso, ha querido defender la labor de los ayuntamientos, sobre todo en la época de crisis. Vamos con los mensajes que lanzó Alfonso Polanco y después con la interpretación de nuestros tertulianos.
Han sido las administraciones cercanas las que han sostenido, dice, el peso de la crisis sobre sus estructuras. Han sido una vez más garantes de la cohesión social. Los alcaldes y concejales nos hemos dejado la piel, me consta, para que nuestros vecinos salvasen situaciones muy duras, durísimas en algunos casos. En el peor momento hemos estado a su lado. Ayuntamientos y también esas a las que se ha referido como hermanas mayores. En un territorio como Castilla y León, la prestación de los servicios públicos y la cohesión territorial requieren de un mayor esfuerzo. Poner en duda el papel de las diputaciones provinciales es poner en duda la igualdad de oportunidades y de derechos de todos los castellanos y leoneses. Ahora, con el bastón de mando de este órgano, la cabeza visible y orgullosa del municipalismo, Polanco anuncia nuevas formas de relación entre las entidades. Todo llegará en 2016, 30 aniversario de esta federación. Por eso propongo, entre otras cosas, la creación de un grupo de trabajo que coordine la celebración de esa efeméride y que impulse nuevas líneas de colaboración para todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma, con el fin de seguir construyendo una administración más cercana, más eficaz y también, como no, más innovadora. No solo la bandera del municipalismo, Polanco ha alzado también la de la honestidad política. Ha criticado que la deslealtad de algunos haya hecho recaer la sombra de la corrupción en todos. Llama a los políticos a ser ejemplares para despejar dudas y ganar confianza. Comenzamos con Tello. Tello, ¿qué interpretación hace Alfonso Polanco, nuevo presidente, 4 años por delante, un reto nuevo? Bueno, bien, como palentino me parece bien que le haya tocado el premio este. El discurso ha hecho el que tenía que hacer y de acuerdo con sus ideas. Me llama un poco la atención lo último que he oído de la regeneración y todas estas cosas, porque precisamente parece ser que la gente que no le ha gustado mucho, su nombramiento, ¿no?, de como presidente de la FEN, sino la acumulación de cargos que está teniendo. Entonces, claro, estemos hablando de regeneración, cuando eres alcalde y sales de alcalde y por primera vez en la historia de Palencia te postulas para ser diputado provincial y te vas allí a la diputación a llevarte tu sueldo también y a poco más que calentar la silla, y ahora es presidente de la FEN, que ya te digo, no me parece mal. Yo creo que ya son muchos cargos y Palencia tiene 80.000 habitantes, tiene muchísimos problemas y yo creo que bastante ya tenía con Palencia y ocuparse de los asuntos nuestros y de nuestras deficiencias. Y bueno, ya te digo, lo de la FEM, bien, pero hablar al final de honestidad, de cambio, de imagen, de la política, la forma nueva de hacer política, pues seguimos en lo mismo. O sea, ¿cómo se pueden acumular 3 cargos? ¿Cómo puedes atender a todo? Si ya llevar una ciudad de 80.000 habitantes tiene que ser una locura. Entonces me parece un poco... creo que, sinceramente, que debería dejar el cargo de la Diputación. Jesús, ¿qué interpretación hace? Pues mira, yo hago la misma que con el edificio. ¿No conocéis el edificio de la FEN en Valladolid? Pues el edificio de la FEM es ese edificio que está saliendo hacia Salamanca, por la carretera, pasado el río, al lado del río, y es un edificio, es curioso, porque es sintomático. Tiene la entrada, o sea, la parte que da a los ciudadanos, es una pared de hormigón de 6 pisos, pero de hormigón, no tiene ni una sola ventana, y todo está vertido hacia el río. Es decir, que el que está allí dentro está de espaldas a los ciudadanos y con ganas de ver las buenas vistas. Pues eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Ese edificio está así, parido así. Y entonces, a mí me extraña porque es un edificio que está de espaldas a los ciudadanos. Y creo que este cargo y todo esto está de espaldas a los ciudadanos. No solamente de Alfonso Polanco, sino de todos. Creo que un tanto innecesario. A mí cuando me lo enseñó Carriedo, y yo le vi desde fuera y tal, y yo no me atreví a decir nada de aquella interpretación que yo le di de inmediato. Bueno, pero el edificio no le gusta. Pero No es que el edificio no me guste, el edificio está muy bien. Si el problema está en que tú que eres ciudadana, yo te pongo un edificio así y te digo, aquí estoy yo, pero tú a mí no me ves, esto no es transparente, esto no es nada. Tú estás viendo solamente el muro. Ese es el problema. Es un edificio hecho de espaldas a los ciudadanos. Y la función de la FEM es exactamente igual. Entonces, esa acumulación de cargos que decías tú antes, pues completamente de acuerdo, que además está de acuerdo todo el espectro político, ¿no?
Y nosotros lo hemos analizado en la tertulia de Paco Villi en algún caso, y las conclusiones han sido las mismas que las que decís vosotros. Las ha tenido Ciudadanos, las ha tenido el PSOE, las ha tenido el PP, o sea, el PP no, pero todos los demás sí las han tenido. Vamos a escuchar la opinión de Gonzalo Ibáñez. Bueno, pues un poco de lo que dices de que de espalda, yo realmente no sé muy bien lo que hace esa federación, ¿no? Claro. Entonces me alegra que Alfonso, nuestro alcalde, sea esto, pero no sé realmente las funciones que tiene y lo que habla, pues cosas que suenan bien, ¿no? Municipalismo, todo eso, pero yo creo que hay que dar pasos en el sentido de organización territorial, de colaboración de ayuntamientos, de funciones de diputaciones, clarificarlas y no duplicidad de instituciones y todo eso, ¿no? Entonces, un poco lo que pienso es eso, que si se apuesta por el municipalismo, pues habrá que apostar por colaboración entre ayuntamientos, pero que sea algo, como dice un poco también Jesús, que se vea, porque realmente pues no vemos grandes cosas, ¿no? Es que todo eso lo hace la Junta. O sea, todo eso de lo que decías tú, del municipalismo, de reordenar, todo eso viene de la Junta. Luego, entonces, ¿qué misión es la que realmente le corresponde a la FEM? Pues ahí está. Y hombre, para eso tampoco tenemos ese edificio tan grande, tampoco tenemos tanto dinero para tirar. Hay muchos edificios de instituciones muy grandes y con menos competencias que estas también. Yo creo que a veces... Porque cada vez que vas por Castilla y León a una ciudad y ves, este es el edificio de X, y dice, ¿y qué hacen aquí? Y vas a otro, y además son esos edificios... están bien, ¿no? Sí, y que han costado su dinero, ¿no? No si vas a Zamora o a León o aquí en Palencia. Bueno. Enormemente caros. Esta es una tertulia plural, entonces también vamos a escuchar la opinión de la oposición de otros grupos políticos. La oposición comparte criterio. Alfonso Polanco acumula demasiados cargos. A sus labores como alcalde y diputado provincial se suman ahora las derivadas de la presidencia de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Quizá debería dejar el acta de diputado de la Diputación. Consideramos, más que nada, porque sí que estamos viendo que tantos cargos le impiden quizá llevar una buena gestión o dedicar su tiempo que debe en el Ayuntamiento de Palencia. Le sigue sobrando el puesto en la Diputación Provincial. Un planteamiento crítico con respecto a un pacto con Ciudadanos, ¿no? De que no iba a ir de senador, ¿no? Y de alguna forma pues ha ido de diputado provincial, está yendo ahora de presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, ¿no? Que de alguna forma, digamos, está buscando atajos para intentar saltarse un pacto que estableció con Ciudadanos. Pero la crítica va más allá. Primero, este nombramiento debe servir para conseguir más inversiones de ciudad. Sí que nos gustaría que esto sirviera para que Palencia se pusiera en el mapa de las inversiones de la Junta de Castilla y León, porque no podemos olvidar que en los últimos años hemos sido una de las provincias más abandonadas, ¿no? Segundo, no debe restar dedicación a Polanco en sus labores como alcalde. Hay una crítica, ¿no? a que haya un planteamiento de buscar otro tipo de formas de llenar tu satisfacción política, ¿no? O incluso económica, ¿no? Tercero, Ciudadanos se plantea condicionar sus apoyos, su voto en temas fundamentales como presupuestos y ordenanzas si Polanco no abandona la Diputación. No te digo ni que sí ni que no, puede ser una vía. El mandato del alcalde al frente de la Federación durará los próximos 4 años. ¿Está de acuerdo, Jesús, con la opinión de Ciudadanos, de su partido? No sé, yo ahora es la primera vez que veo las declaraciones de Izquierda, ¿no? Y bueno, me sorprende. Bueno, vamos a darlo también esto un poco la vuelta, vamos a ver algo positivo, que yo creo que también hay cosas positivas en este nombramiento. La capital va a estar más presente en otras instituciones, en la política regional. Alfonso Polanco acudirá a foros nacionales, internacionales, va a conocer otras experiencias que también puede aplicar a la ciudad de Palencia. También hay cosas positivas, Gonzalo. Sí, lo primero que hemos dicho es que nos alegramos, ¿no? Que nuestro alcalde sea el presidente de esa federación. Queremos pues, oye, que eso tenga una... luego que se plasme de alguna manera y beneficie un poco de Palencia, y yo creo que tampoco a nivel de tiempo, yo creo que por lo que veo yo de las actividades de la Federación no creo que le quite demasiado para poder ser alcalde de Palencia, yo lo entiendo. Hay que ver también las oportunidades. Jesús, ¿qué oportunidades, vamos a darlo la vuelta, ve en este nombramiento? Yo es que creo que es un cargo donde para lo que sirve realmente es para poner de acuerdo, por ejemplo, a todos los municipios y provincias, para ponerles de acuerdo en generar una ley o generar alguna cosa determinada que afecte a todos. Es para lo único, porque actuaciones directas
Ninguna. No, o sea, es que nunca ha habido ninguna, porque todas las organiza la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Entonces, que había que hacer una ley de financiación local, por ejemplo, pues entonces estaba bien federar a los municipios y provincias. Eso sí, pero no para otra cosa. Luego, entonces, ¿para qué le vamos a ver? Ya veréis cómo no vemos esas actuaciones por ningún lado. Es que no corresponden al propio planteamiento de la Federación de Municipios. Si le pregunto yo por alguna oportunidad, es que yo no ve las oportunidades. No veo muchas oportunidades, porque antes hablábamos con los compañeros y tampoco entendemos cuál es el trabajo de la Federación. Sé que, por ejemplo, en la legislatura pasada se estudió el tema de los municipios y las competencias de los municipios, y resulta que estamos hablando de defender los municipios y demás, y resulta que se quitaron las competencias, a la mayoría de las competencias de los pueblos. Los pueblos pequeños van a quedar para hacer las fiestas del pueblo y lo demás va a estar todo relegado. Entonces, no lo sé. Y en cuanto a quitarle el tiempo o no quitarle el tiempo, que decía Gonzalo, lo quieras o no, como decía Laura, pues tendrá que ir a un sitio, a un certamen, a una ciudad, a otro, y Palencia tiene 80.000 habitantes y muchos problemas, y que se ocupe de, yo qué sé, ahora hoy leía en el periódico que no deja a las asociaciones y a los partidos reunirse en las CEAs. Pues no se busque esas polémicas, toda la vida se han reunido ahí, hasta en tiempos yo creo que de Franco les dejaban, y ahora no tienes bastantes líos ya, bastantes puestos y bastante trabajo en Palencia para... Yo creo que se tenía que dedicar más a Palencia, me parece bien, no voy a decir mal que la hayan elegido, pero que se dedique a Palencia, a los ciudadanos de Palencia y a la labor municipal de Palencia. Vamos con otro asunto de actualidad también de esta semana. El operativo de vialidad invernal de la Junta para esta campaña no contiene grandes novedades. Contará con 97 profesionales, 9 más que el anterior. Sin embargo, los medios materiales serán idénticos. El dispositivo entró en vigor el pasado 1 de noviembre y esta semana han mantenido una reunión de coordinación en la que también han hecho balance de la gran nevada del pasado año. Del 20 de enero al 4 de febrero fueron, según el delegado territorial de la Junta, los días más dramáticos de su mandato. Se refiere a la gran nevada que supuso el corte de más de 400 kilómetros de carreteras y la suspensión de rutas de transporte que afectó a más de 8.000 alumnos. Esos fueron solo algunos de los muchos efectos de la nieve, un hecho excepcional del que dicen han aprendido. Tenemos que mejorar la implicación de los propios planes de las empresas privadas prestadoras de servicios en el propio plan general, en el plan CAL de la Junta de Castilla y León. A veces también mejorar la comunicación entre la dirección del plan o no activación del plan con todos los agentes implicados. Según el delegado, también han aprendido a la hora de mejorar la comunicación con otras comunidades limítrofes. Asegura que no volverá a haber malos entendidos como sucedió la pasada campaña a la hora de abrir la carretera de Piedras Luengas por el tramo cántabro, una circunstancia que hubiera supuesto abrir antes la carretera. El operativo contará con el mismo número de medios materiales, 23 máquinas quitanieves y 2 fresadoras, 24 vehículos y otra maquinaria, así como 19 almacenes de fundente propio. Han descartado comprar más material porque dicen que la nevada del pasado año fue puntual. Un responsable público debe usar el dinero con mesura y con racionalidad. Y el historial que tenemos no avala el desembolso de medio millón de euros para adquirir una fresadora que corremos el riesgo que envejezca sin ninguna hora de uso. Desde la Junta insisten que además de los medios de la provincia, el operativo, al ser regional, cuenta con el resto de medios de otras provincias. Bueno, pues ese era el balance, mismos medios materiales, Tello, han aprendido de la nevada del año pasado y esto va a servir para mejorar en el caso de que vuelva a pasar. Yo creo que el señor Domingo no ha aprendido mucho. Para que funcionen bien estos planes de viabilidad tiene que haber personal, tiene que haber material y tiene que haber coordinación y buena dirección. En la nevada del año pasado, puntual o como lo quieras, no lo hubo. El año pasado se quejaron trabajadores de Diputación e incluso técnicos de la mala coordinación porque sus trabajadores se quedaron parados. La verdad es que la Diputación hizo buen trabajo con sus equipos, pero estuvieron parados en ocasiones porque las máquinas de
la Junta de Castilla y León no llegaban a despejar sus carreteras, con lo que no dejaban pasar a las cuñas limpiadoras de Diputación, pues por ejemplo a las Castillerías o a Los Redondos o a Casavega, que estuvieron mucho tiempo aisladas. Entonces, eso, si el señor Domingo dice que hay medios suficientes, entonces lo que falló ahí fue la coordinación o la mala dirección. Entonces, que se lo mire un poco y que analice y que se haga autocrítica, es decir, si teníamos medios, como parece que había medios, ¿por qué falló eso? ¿Por qué tuvimos zonas mucho tiempo aisladas? ¿Por qué llegamos tarde a limpiar? Él habla de la comunicación, ¿no? Que eso se va a solventar con otras comunidades autónomas. Pues, no, él lo que tiene que hacer es coordinarse con los ayuntamientos o con las diputaciones que tienen el problema, que es lo que pasó aquí, y ahí hubo una mala coordinación, eso es evidente, Entonces, pues vale, que mejoren la coordinación y que mejore incluso la dirección, porque de nada nos sirve tener los mejores materiales, los mejores hombres, si luego se coordinan mal o se les manda mal, ¿eh? Jesús. Pues realmente no se aporta nada nuevo. Si lo anterior, el año pasado, con unas nevadas grandes fue un fracaso, pues estamos expuestos a que vuelva a ocurrir algo parecido. Yo creo que el aumento de medios, por mucho que estemos en un momento en el que bueno, pues hay una carencia de dinero en general en la administración, pero yo creo que es necesario en determinados momentos, y este fue uno de ellos. Hubo pueblos que estuvieron una semana y pico sin tener abastecimiento, y eso, hombre, eso cuando hace 40 años pues podía existir, pero hoy en la actualidad parece demasiado, ¿no? Parece excesivo. Y yo creo, bueno, la labor periodística que tuvisteis que hacer vosotros, pues la verdad es que a veces fue tremendamente difícil por eso, ¿no? Entonces creo que harían falta nuevos medios, no sé si la fresadora o la no fresadora, pero harían falta nuevos medios para que aquello no ocurriera. Bueno, yo la verdad es que esto es para vivirlo y sufrirlo. Visto desde aquí, pues todos podemos decir la impresión que nos da, lo que nos transmitís vosotros los medios de comunicación. Realmente yo no tengo la sensación de tal fracaso de esa semana. Si es verdad que lo que dices tú, que ha habido pueblos que han estado mal, supongo que haya sido más problema todo de coordinación, como dice Tello, que de medios, pero realmente no me parece a mí, no da la sensación que fue caótico, ¿no? Y estamos hablando de una cosa imprevisible y extrema, ¿no? Pero bueno, yo creo pues, que buena coordinación, yo creo que la gente, los profesionales son buenos y de material, pues yo conozco un poco lo que tiene la Junta de Castilla y León, Protección Civil y eso, y me parece que están dotados perfectamente. Entonces posiblemente sea con mejor coordinación y dirección y con otras autonomías. Como bueno, en cualquier caso se puede alquilar, si ocurre algo sí, como ocurrió y así, y eso lo hicieron. Sí, todos fueron alquiladas, sí. ¿Insiste Tello en la coordinación? Sí, es que fue eso. O sea, lo queramos o no, como dices tú, hay que vivirlo. Sí. Los de las Pedraslenguas y todos esos sitios donde se quedaron aislados, pues es duro. Te digo que yo a mí no tengo esa sensación, pero sí, si uno me dice el de Castillería, dice, joder, macho, las Castillerías o los Redondos allí parados una semana, y dices, pero en el siglo XXI esto, y lo malo es que estaban las cuñas de la Diputación esperando a que se abriese la carretera que era de la Junta de Castilla y León. O sea, parece ser que no es de material el problema fue de coordinación. Entonces, que mejoren la coordinación, la dirección, para cuando tengan un evento de estos. Continuamos, llevamos toda la semana con encuestas sobre la intención de voto y ya hemos conocido una de las más fiables, la del CIS. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Partido Popular, con un 29,1%, ocupa el primer puesto en estimación de voto, casi 4 puntos por encima del Partido Socialista. Las dos suben en apoyos, igual que Ciudadanos, que se confirma como la tercera fuerza política. Por contra, Podemos pierde porcentaje y se queda por debajo del 11%. El PP aumenta su ventaja sobre el PSOE según el CIS de octubre. Vencería las elecciones con el 29,1% de los votos, 9 décimas más que la estimación del barómetro de julio. Los socialistas incrementarían su respaldo en 4 décimas hasta el 25,3%. Ciudadanos se emergería como tercera fuerza con el 14,7%, ganando más de 3,5 puntos desde este verano. La formación naranja adelanta así a Podemos. El partido de Pablo Iglesias cae casi 5 puntos y se sitúa como la cuarta
cuarta opción con un 10,8%. En quinto lugar aparece Izquierda Unida con un 4,7%, un punto más que en el último barómetro. PP y PSOE continuarían como los más votados a pesar de que los españoles dicen no fiarse de sus líderes. El 82,5% tienen poca o ninguna confianza en Rajoy y el 77,1% en Pedro Sánchez. Los partidos afrontan con estos datos un periodo electoral que discurriría en un escenario con el paro como la principal preocupación de la población. Le siguen la corrupción, la situación económica y los políticos como las mayores preocupaciones. Además, los españoles muestran su disconformidad con el sistema fiscal. 2 de cada 3 encuestados creen que pagan demasiados impuestos y que reciben pocos servicios. Bueno, pues esos son los resultados. Está el ambiente, Gonzalo, un poco caldeado. Bueno, no. Está un poco revuelto. Está bien, ¿no? Yo creo que esta encuesta es de principios de octubre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que se nota el efecto, por ejemplo, de Ciudadanos positivo de las elecciones catalanas, ¿no? Y luego, pues, en este mes ha pasado muchas cosas, ¿no? Se han lanzado al ruedo, ¿no? Se han lanzado a bailar, se han lanzado a cantar. Y entonces todas esas cosas, pues Todo mejora la imagen. Sí, y yo creo que tendrá repercusión, ¿no? Hay una tendencia clara, pero yo creo que va a haber muchos movimientos y luego, de todas maneras, el tema de las encuestas, esta del CIS, pues yo creo que es bastante fiable, pero si ves en los medios de comunicación, no es por meterme con ellos, pero depende de qué medio de comunicación, están totalmente... Es una encuesta totalmente distinta. Sí, yo creo que están muy condicionadas un poco al medio, ¿no? Y a los intereses del medio, entonces depende de eso, pues bueno, es una manera u otra, pero bueno, yo creo que ahí están claros unos temas y bueno, como dicen en el fútbol, no queda partido, en el baloncesto, y que tenemos hasta 2 meses. Hasta el 20 de diciembre hay tiempo. Y va a haber tiempo. Y lo bueno es que nos expliquen bien sus cosas a hacer y que los ciudadanos acertemos escogiendo, ¿no? Ciudadanos, tercera fuerza política, Jesús, va tomando fuerza. Pues fíjate, yo estaba viendo el 0,9%, es decir, no llega al punto, es lo que ha subido el PP, rondando al punto. El PSOE, el 0,4%, es decir, no llega al medio punto. Y Ciudadanos sube el 3,4%. Yo creo que es una subida importante, ¿no? Y eso que todavía, como tú decías antes, todavía no se había visto el enfrentamiento en Salvados de Iglesias con Rivera, ¿no? Sí. Creo que a partir de ese momento todavía subió más, creo yo, ¿no? También refleja la encuesta de CIS que hay un tanto por ciento muy elevado de ciudadanos, la cuarta parte, de cada 4, 1, de indecisos. Entonces a mí ese número me preocupa. ¿Por qué tanta gente indecisa? Y creo que yo he visto a Mariano Rajoy un tanto cansado todos estos días, agotado con sus planteamientos, por eso esa unión que ha tratado de hacer con los demás partidos. También es verdad que he visto a un PP que tenía miedo a Podemos, y ese miedo es lo que le hace precisamente salir a defender lo suyo. Y luego veo también el planteamiento del PP, que también viene a ser un poco de lo mismo, es decir, vuelven a estar por el medio Cospedal, Arenas, y en nuestras provincias pues también algunos de los que ya estamos cansados de ir reviendo por todos los lados, ¿no? Entonces creo que todo eso pues ha ido haciendo un poco el PP lo mismo de siempre, ¿no? Podemos, pues indudablemente ha pegado el estirón esta semana, yo creo, con el tema del militar, del general, pero también es cierto que creo que eso le va a pasar factura, porque lo que no tiene mucho sentido es que un partido que es antimilitarista de repente se plantee un ministro que vuelve otra vez a los militares de antaño. Eso creo que al final la gente no lo va a digerir y van a pensar que es una maniobra electoral y bueno, la actuación que ha tenido, ya si me permites, aunque sea salirnos un poco del tiesto, la actuación que ha tenido el PP cesándole ahora mismo como... Pues hombre, el ejército es así, pero yo creo que en estos casos lo que hay que facilitar es la democracia. A mí me parece poco interesante que lo que se haga es cortar las alas como solución para que un animal no vuele, ¿no? O sea, me parece que es demasiado. Entramos en el tiesto para valorar de nuevo la encuesta del CIS. Yo la verdad, como decía Gonzalo, cada vez me creo menos las encuestas. Las encuestas se han convertido ya en instrumentos de crear opinión por intereses, y no hay más que ver, comparar las encuestas de la ABC y de La Razón con las de El País y El Público, o sea, eso está claro.
nos quedaba el CIS, que era la más científica, la mejor hecha y demás, pero resulta que ya llevamos unos años en que se empieza a hablar de la cocina del CIS, que se cocinan los resultados y una vez se queja el PP, otras veces se queja el PSOE según el que esté en el poder. Y sí que llama la atención que a veces un partido tenga el 7% de voto decidido fijo y luego voto más simpatía le suba al 9% y luego otro partido que tiene de voto fijo el 6% con la simpatía y tal le pasa al anterior. Pues empiezas también a dudar del CIS, ¿eh? Las cosas, lo que es la encuesta en sí, yo creo que el PP no va a llegar al 29%. Creo que el PSOE, si saca el 25%, pueden celebrarlo. Ciudadanos va a estar aguantándose ese resultado, yo creo, el que dicen. Y lo de Podemos es un caso que ya hemos visto extrañísimo. Bueno, ahora la política, como hablábamos hace un poco, cambia en 2 días y cambiará muchísimo, porque en estos 15 días, como decía Gonzalo, han cambiado, ha salido el uno en la televisión, el otro ha dicho no sé qué, y ya cambian las cosas. El caso de Podemos es un caso raro, o sea, fue el partido de la ilusión, el partido que hablaba contra la corrupción, una forma de hacer política, acabar con el bipartidismo, todo el mundo le quería votar. O sea, yo tenía amigos de derechas que me decían, voy a votar a Podemos. Lo decían. Bueno, lo decían, cuando todo el mundo teníamos el hartazgo de eso, ¿sabes? ¿Qué pasó después? Que cuando Podemos se convierte ya en una fuerza que empieza a dar miedo porque tiene hasta el 23%, lo dieron algunas, pues resulta que hay algunos medios que empiezan a potenciar una visión parecida a la que tenía en algunos aspectos Ciudadanos, que era decir, bueno, Ciudadanos también estamos contra la corrupción y estamos en contra del bipartidismo y las castas, pero claro, el chico de Ciudadanos era más centradito, más de derechas, daba menos miedo y claro, ahí toda esa gente que iba a votar a Podemos en un principio por el tema de acabar con la corrupción y el bipartidismo, se ha ido pasando a Ciudadanos. Además hay que decir que Podemos también ha sido un tanto incongruente a veces, desde mi punto de vista, porque aparte de errores, luego, por ejemplo, no se puede ir de izquierdas y irse a Grecia a levantar el puño y a los 2 días llegar y que te hagan una entrevista y te dicen, ¿usted es de izquierdas? Y dice, no, yo no soy ni de derechas ni de izquierdas. Entonces, Podemos ha perdido todos esos votos de los más moderados que le querían votar por la corrupción y tal, y está perdiendo los votos de la izquierda, porque en un momento dado se había fagocitado prácticamente el 7% que tenía Izquierda Unida, y resulta que ahora Izquierda Unida ya camina por el 5% porque hay gente de izquierdas que empieza a ver que este señor no es un... Gonzalo. Bueno, esto es en clave nacional, pero en clave local ha sido siempre 2-1. Sí. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Eso es cambiable, Jesús, o no? Porque ha sido 2-1 siempre, y para que sea otra cosa... Sabéis que son muchos votos. Son muchos votos. Yo creo que efectivamente en clave local va a continuar parecido. Fíjate lo que 2-1 o 1-1-1. Sí. ¿No? 1-1-1, bueno, votemos que sea por el 1-1-1, ¿no? Pero yo creo que se va a quedar en 2-1 posiblemente, sí. ¿Qué porcentaje necesitaría Ciudadanos para sacar ese 1? Pues no sé si estaba en 15, 16, no más. En 20 y tantos mil votos, estaba cercano, o sea, y el candidato de Ciudadanos es bueno. O sea, Enrique Rivero yo le conozco personalmente, me acuerdo de una anécdota de él interesante, y es que habíamos ido a defender una cosa en un congreso y había muchos ingleses, y como había muchos ingleses, pues de repente se puso a darles explicaciones sobre un tema que era de derecho, se puso a darles explicaciones en inglés, y todos nos quedamos sorprendidos, como diciendo, este tío, joder, no solamente domina, no solamente domina el derecho, sino que además es un tío que habla inglés perfectamente. Y efectivamente, se puso allí y salió del tema con la máxima celeridad. Yo creo que eso que decía Zygmunt Bauman, que el Premio Nacional de Asturias, pues que decía que el movimiento 15M era un movimiento que no tenía vinculación ideológica. Creo que entonces no tenía vinculación ideológica y eso fue por lo que mucha gente se unió precisamente a todo eso. Y cuando se ha ido metiendo dentro de los carriles ideológicos, pues ha ido perdiendo gente. Porque los carriles ideológicos indudablemente cortan muchas cosas, o sea, y entonces te hacen, a mucha gente que era más de derecha, más conservadora, le hacen irse al PP. Es decir, esos amigos que le iban a votar después no le votan, y después hay mucha gente que es de izquierdas y continúa en la izquierda, pero no continúa con Podemos.
Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de un tema que preocupa mucho, el acoso laboral y escolar. La Asociación de Apoyo a las Víctimas de Acoso ha hablado de cifras. En los últimos 2 meses han recibido 62 casos de personas que han sufrido una persecución en el ámbito laboral y escolar. Está al teléfono Lucía Vargas, responsable de la Asociación de Apoyo a las Víctimas de Acoso. Muy buenas noches, Lucía. Buenas noches. 62 casos en los últimos meses. ¿Ha habido un repunte o cómo ha sido la evolución de los casos de acoso? Bueno, yo no creo que sea un repunte. Lo que ocurre es que durante los meses de verano se ha paralizado un poco la actividad. Lucía, por favor, voy a pedir a mi compañero de realización que lo escuchen también los tertulianos, si es posible, para que la podamos escuchar todos y luego lo puedan comentar. Gracias, Cano. Lucía, continuamos. ¿Ha habido un repunte? Yo no creo que sea un repunte. Lo que ocurre es que nosotros durante los meses de verano estuvimos de vacaciones y entonces se nos acumularon en el mes de septiembre y octubre todos los que habíamos dejado de atender durante los meses de agosto y junio. Pero vamos, creo que cada día estamos viendo más casos de acoso laboral concretamente. Y creo que la situación económica del país, la situación laboral de las empresas, pues hace que estos casos estén saliendo cada vez más a la luz pública. Gracias a Dios, porque normalmente el miedo y el silencio es lo que a veces potencian estas actitudes. Lucía, los acosadores además son reincidentes. Sí, nosotros hemos hecho un estudio durante este año y hemos visto que el 80% de las personas que acosan a alguien, cuando la víctima se ha ido porque o la han despedido o le ha dejado el trabajo por lo que sea, pues al final pues nos damos cuenta de que la persona que acosa vuelve a hacerlo con otra persona que se le ponga a tiro. O sea que son personalidades con un tanto patológicas que hacen que cuando terminen con una persona empiezan con otra. Si la pregunto por el perfil del acosador, ¿cómo lo definiría? Bueno, como un personaje muy mediocre a nivel profesional, pero y con rasgos un tanto psicopáticos. Es muy frío, muy calculador, no soporta que le den órdenes, no soporta que haya gente que le haga sombra y normalmente, aunque sean personas que están a su cargo, a veces le hacen sombra porque a veces tienen una cualificación intelectual mejor que él y son personas que no toleran muy bien eso, no son capaces de trabajar bien en equipo, en fin, tienen unas características un poco curiosas, ¿no? Y desde la asociación ustedes ayudan a todas estas personas que estén viviendo esa pesadilla. Sí, nosotros contamos con una serie de profesionales, tanto psicólogos como abogados, como psiquiatras tenemos, psicopedagogos, trabajadores sociales, que colaboran todos en tratar directamente a la persona, ayudar a la víctima y al mismo tiempo pues los trabajadores sociales conectan con las empresas, con los recursos sociales que existen, inspección de trabajo, etcétera, para pues entre todos dar salida a una situación tan complicada y tan difícil de demostrar como es el acoso laboral. Lucía, buenas noches, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego. Lucía Vargas, responsable de esta asociación de apoyo a las víctimas de acoso, Tello, que como decíamos, pues muchas personas viven una verdadera pesadilla. Pues sí, pero parece mentira que en el siglo XX todavía exista esto, ¿eh? Yo creo que hace muchísimo tiempo se deberían haber tomado medidas más drásticas, porque además me ha llamado la atención de lo que decía Lucía, que encima conocen a esta gente y que son reincidentes. O sea, entonces, ¿cómo se sigue permitiendo esto? ¿Qué medidas se han tomado judiciales contra esta gente que sigue reincidiendo? Y pues, me parece una cosa que no debería existir, que ha existido por desgracia toda la vida y que sigamos hablando de esto, que te acosen en el trabajo. Pues hay otro acoso también que no sé si le vamos a tratar, que también me preocupa últimamente a mí, quizá tanto más como que es el acoso escolar. Que el acoso escolar es muy grave, de hecho también ha habido, como hemos visto, suicidios. Y además es un acoso difícil de detectar a veces por los maestros, porque empieza muy pronto, y además cada vez más cruel, porque antes cuando éramos niños todos les llamamos a uno el orejazas o el gordito y tal y cual, pero después cada uno a su casa y ahora con los móviles y demás les cuelgan y les vuelven locos y hay casos como hemos visto, de suicidio. Entonces yo creo que los acosos son deleznables, hay que perseguirlos, en el caso de los acosadores en el trabajo ser más duros con la ley y en caso de los colegios
hacer un seguimiento mayor, utilizar a los psicólogos o mediadores en los colegios para que hablen con acosadores, con acosados, con los padres, porque claro, luego esos serán acosadores en potencia también luego en los puestos de trabajo. Entonces es un problema con el que hay que actuar con más medios y con más dureza. De todas maneras, yo, de esos 62 casos de acoso hay 55 laborales y solo 7 escolares. En la última semana ha habido 4 en concreto, también ha comenzado el curso hace poco. Por lo tanto, lo que yo veo es que hay una desproporción muy grande en principio. Y es que yo la respuesta a por qué todo esto continúa así, la veo en una cosa que ha habido siempre en España. Siempre se ha dicho, echa a tierra el asunto, tapa el asunto. Y cuando ha habido algún problema de esos, yo les he conocido en las empresas, en algún caso, pues se ha procurado tapar el asunto, no hacer daño, porque el acosador solía estar casado, tener 4 o 5 hijos, estar en una situación laboral, que también eso influye mucho, ahora mismo que hay unas situaciones laborales mucho más convulsas, pues entonces también eso influye mucho, ¿no? Y entonces no se sabía qué hacer. Ahora está clarísimo, porque las propias leyes laborales lo están diciendo. Lo que hay que hacer es muy sencillo, yo es lo que haría en estos casos. Llamar a la inspección de trabajo, que venga la inspección de trabajo y que al tío le pongan las orejas firmes. Y entonces eso se debe hacer porque es que además si no, tanto el acosador al que se le puede despedir de forma inmediata como el empleador que tiene a ese acosador puede tener después que indemnizar al acosado o a la acosada, la puede tener que indemnizar hasta en un 80% más. Por lo tanto, lo que conviene es inmediatamente poner el caso en manos de la Inspección de Trabajo. Y la Inspección de Trabajo ya te dirá lo que hay que hacer. Es mucho mejor eso que empezar a hacer las averiguaciones por tu cuenta de si ha habido, de si no ha habido y tal. Y creo que es más importante. Bueno, pues me llama la atención la casuística, ¿no? Que me parece que es, en las épocas que vivimos, que es muy grande, ¿no? Y aunque el acoso escolar evidentemente es menor, a mí me parece como mucho más grave por la edad de los chavales, porque me parece a mí que es de difícil detección. Más indefenso. Porque yo creo que los padres muchas veces, pues, hasta que no tienen el problema, muchas veces no se dan cuenta. Y el abordaje de ello, pues a mí me parece complicado, ¿no? Porque evidentemente hay que poner toda la carne al asador para que estas cosas no ocurran, ¿no? Porque es un tema que, como dice Tello, y es verdad, hemos oído todos casos de que acabamos suicidios y cosas muy graves, ¿no? Vamos con otro asunto, con un último tema. Yo quería dar dos consejos, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, una chica entra en una fábrica o en cualquier sitio y la piden encuentros a horas extrañas, es decir, cuando ya está la fábrica cerrada, sube a mi despacho que después te digo yo a las 8 de la tarde o a las 9 de la tarde, pero bueno, si está la fábrica cerrada, ¿por qué tiene que subir de tu despacho a esos sitios? O sea, que vayan siempre con preocupación. Y luego otro segundo caso y otra segunda norma práctica, es cerrar la puerta en los organismos oficiales. Yo he comprobado que cuando se tiene la puerta abierta constantemente en las oficinas no pasa absolutamente nada. Y hay una transparencia grande porque los demás lo están oyendo. Pero cuando se empieza a cerrar la puerta hay muchos momentos en los que se habla lo que no se tiene que decir. Bueno, pues que tomen nota, Jesús. Vamos con otro asunto, un último tema además polémico. Los sindicatos educativos se niegan a que los profesores cobren en función de los resultados académicos de sus alumnos. La propuesta del filósofo José Antonio Marina es una de las que negociará el Ministerio en un pacto de Estado por la educación. Escuchen. La polémica está servida. El filósofo José Antonio Marina, encargado de redactar el documento base para el futuro Pacto de Estado por la Educación, ha avanzado que propondrá que el sueldo de los profesores sea proporcional a su buena o mala labor. La tormenta ya se ha desatado, pero el consejero prefiere ser prudente. Será mejor tener el texto, poder verlo. Tenemos que reflexionar sobre las reflexiones del señor Marina. Los sindicatos educativos hacen frente común y muestran su total oposición a este sistema. Cada centro, dicen, es un mundo. Hay centros muy diferentes, muy diversos, los alumnos tienen niveles socioeconómicos y culturales diversos, aparte del rendimiento y demás. Marina también propone que haya un mayor control de la labor docente, otro punto con el que los sindicatos no están de acuerdo. Creen que ya hay evaluaciones de sobra y que el problema es otro. Quizá lo que nos sentimos es poco acompañados
poco asesorados, poco formados desde inspección educativa. Sobre la mesa quedan otras cuestiones, como un posible MIR para el profesorado y una mayor flexibilidad en las contrataciones. Los sindicatos defienden que antes de efectuar cualquier cambio hay que restituir a los profesores las condiciones laborales previas a los recortes de 2012. Sueldo proporcional a su buena o mala labor, Gonzalo, pero ¿eso cómo se mide? Bueno, la verdad que ha sido una polémica tremenda y es un tema muy... Yo creo que hay que leerlo bien. Primero hay que ver lo que propone este hombre. Este hombre hoy viene en El Mundo, no sé si ha visto una tribuna, en la cual aclara un poco estos dos temas, ¿no? Sobre todo, digamos, los dos puntos conflictivos. Uno era el tema de las retribuciones, que él claramente está a favor de una valoración de los profesores en función de su involucración, pero no habla solo porque había hecho mucho hincapié en que era por las notas de los alumnos. Él articula que una serie de parámetros como es su currículum, la progresión de las notas de los alumnos, no las notas, sino cómo han progresado, en qué centro trabajan, en fin, en una serie me parece que son 7 o 8 ítems. Y incluso habla del segundo punto polémico, que ha sido lo de la grabación, que también se han sentido bastante molestos porque él habla de que una manera de mejorar las clases, grabar alguna clase para comentarla y fomentar eso. Entonces, bueno, él aclara un poco, por supuesto hay que leerle bien el informe y no sé qué. Yo creo que es bueno que se hable de la educación, que la intentemos mejorar porque es la base de todo. Entonces yo creo que los profesores lo que tenemos que hacer es mimarles, pagarles bien, fomentar que se formen y motivarles. Y cuanto esto pues siempre en la administración, todo lo que es el dinero y que uno gane un poco más que otro, más o menos o mucho más, pues va a ser conflictivo y va a haber que atarlo muy bien. Jesús. Pues mira, yo veo que lo que ha dicho Marina es el análisis que ha hecho sobre un modelo que es el finlandés, pero no es verdad que ese modelo finlandés sea así. Lo que se hace en el modelo finlandés es que se dice, tú de entrada como profesor vas a cobrar 500 pesetas, de entrada, pero si al cabo de un año vemos que funciona el tema, vamos a subirte a 600, y luego a 700, y luego a 800 hasta que alcances el tope máximo de sueldo. Eso es lo que se hace realmente, es decir, lo que se hace es una progresión en el sueldo. No tú sacas la oposición y con la oposición en la mano te vamos a dar 1.100 y de esas 1.100 no te vas a mover hasta que no te mueras. Eso es lo que no hacen los finlandeses, sino que van subiendo poco a poco. Pero en España el problema yo creo que no es este. Para que los chavales tengan ese revulsivo, para que los chavales comprendan los valores de verdad humanos, el problema es que tenemos una enseñanza española que está politizada y que quiere adoctrinar. Y esa es la clave fundamental. ¿Cómo puede ser que en 5 años haya 6 planes de estudios? O 4 planes de estudios. Pero si eso no hay quien lo resista. Estamos creando, y por eso es lo que ha pasado en el País Vasco. Las consecuencias las están pagando los propios políticos, porque eso es lo que ha pasado en el País Vasco y eso es lo que ha pasado en Barcelona, donde se ha ido politizando. Los unos decían que el Bidasoa era el río más importante del mundo, los otros han dicho que no, claro, el Prat. Entonces resulta que al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los chavales lo que están es desorientados y están politizados, les estamos nosotros adoctrinando, y eso es lo que hay que evitar. Esa es la clave fundamental del fracaso de la educación española. Hombre, yo creo que el señor Marina será muy filósofo, pero yo creo que la educación no es un producto, la educación es un valor. O sea, ya hay que partir de ahí. No soy partidario de que a los profesores se les incentive monetariamente porque puede crear además enfrentamientos entre ellos por resultados que, como decimos aquí, son dificilísimos de valorar, pero dificilísimos. O sea, ¿qué tiene que ver un maestro que esté en un centro de Vallecas de las afueras con el que esté en la calle Serrano de Madrid? O sea, es que no, hay muchísimos factores más, ¿eh? Lo que hay que hacer es no volver locos a los docentes, como has comentado. O sea, llevamos 7 planes de estudios desde los 87. Los docentes ya no saben ni lo que tienen que enseñar. No tienen motivación. Lo que hay que hacer es potenciar la enseñanza pública, que en los últimos años no se ha potenciado, darles más medios, más profesores, mejores aulas, motivar a los alumnos y a los profesores. Eso es que, a ver cuando entienden que la mayor inversión de un país es la cultura.
Y no podemos decir, bueno, va a ir la enseñanza. No, no, o sea, cuanto mejores gentes formadas tengamos, más rico va a ser el país. Mejores profesionales vamos a tener que nos van a dirigir, que nos van a llevar a dirigir hospitales, carreteras o el mismo gobierno. Y no, esto es una cosa de que ahora cambio yo el plan porque soy del PP, ahora yo soy del PSOE, le cambio. Claro, la motivación del mundo de la enseñanza están hartos, o sea, no saben lo que hacer, encima ven cómo los colegios concertados aumentan y ver que a ellos, pues, mientras los concertados no tienen estudiantes problemáticos, a ellos les meten todos los problemáticos, ¿no? Mientras los concertados, encima de tener dinero y cobrar, tienen ordenadores, en la pública hay menos. O sea, lo que hay que hacer es potenciar la enseñanza, que es un valor, y potenciarla con medios, con personal y con lo que haga falta. Bueno, pues con esta reflexión nos despedimos. Gonzalo Ibáñez, gracias por acompañarnos. A vosotros. Jesús, muchas gracias. Que pase buen fin de semana. Yo paso muy buena tarde cada vez que vengo. ¿Sí? Encantado. Pues entonces nos alegramos, Tello. Gracias. Nada, buenas encantado noches. también de estar aquí. Y a ustedes también. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Adiós.